Bueno, bienvenidos a una clase más. En esta clase vamos a mirar lo que son las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Bueno, pero para eso primero hay que entender qué son las razones trigonométricas. Entonces, recuerden ustedes que el término de razón se lo utiliza para la relación entre dos valores numéricos. Es decir, se lo puede determinar esto como una división de dos valores numéricos o la relación que hay entre dos valores numéricos. Y cuando hablamos de trigonometría, hablamos de las relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo. Entonces lo que vamos a sacar acá son divisiones o razones respecto a un triángulo. Y en este caso respecto a un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas se pueden aplicar respecto a un triángulo rectángulo. Bien, para esto entonces nosotros vamos a entender por qué se empezaron a trabajar las razones trigonométricas. Y lo que ocurre es lo siguiente, es que con la teoría de triángulos semejantes, que nos dice sin importar, que a nosotros nos dice que sin importar el tamaño del triángulo, siempre y cuando sean semejantes, para que sean semejantes recuerden que los ángulos tienen que ser iguales. Si dos triángulos son semejantes, lo que ocurre es que hay una correspondencia entre lados. Es decir, hay una proporcionalidad entre lados correspondientes. Lo que me permite a mí definir que, sin importar el tamaño del triángulo, siempre y cuando los ángulos sean los mismos, la razón entre sus lados siempre va a ser constante, es decir, que A sobre C va a ser lo mismo que A' sobre C'. Sin importar el tamaño del triángulo, la razón entre los lados siempre va a ser igual. Y eso a mí me permite tener una ventaja porque ya no es necesario conocer los lados de un triángulo para resolverlo, sino que puede ser posible solucionarlo únicamente con un ángulo y un lado. Recuerden nosotros que con el teorema de Pitágoras lo que habíamos definido era que conociendo dos lados podíamos encontrar un tercer lado. O conociendo la relación que existe entre sus lados podíamos encontrar un tercer lado. Sin embargo, lo que nos permite a nosotros las razones trigonométricas es no únicamente a partir de los lados encontrar la información del otro lado, sino que a partir de la información de los ángulos del triángulo, determinar una relación entre los lados, lo cual a mí me está vinculando la información de los ángulos y la información de los lados, que anteriormente no lo habíamos hecho. Nosotros habíamos hecho el criterio de los triángulos, que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Para utilizar este criterio únicamente utilizamos ángulos. Y el otro criterio que utilizábamos nosotros era el teorema de Pitágoras. Pero el teorema de Pitágoras únicamente relaciona los lados con los lados. Las razones trigonométricas van más allá. Y a nosotros nos lo relacionan los lados con los ángulos de un mismo triángulo. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente triángulo. Vamos a definir o vamos a nombrar los lados de este triángulo y vamos a darle esta disposición. A este vértice lo voy a llamar A. El vértice siempre va con una letra mayúscula. Y siempre el lado opuesto al vértice va a tener la misma letra pero minúscula. El que está de frente va a tener la misma letra pero minúscula. Es decir, en este caso, este va a ser mi lado A. Muy bien. Si este es mi lado A respecto a este vértice y yo nombro a este como mi vértice B, ¿cuál sería mi lado B? El que está de frente. Es decir, mi lado B sería este lado de acá. Si yo nombro este como mi vértice C, mi lado C sería este lado de acá. Quiero que quede clara la diferencia entre la simbología que hay entre vértices y lados. Para los vértices se utiliza letras mayúsculas, para los lados se utiliza letras minúsculas. Y siempre el lado correspondiente a cada ángulo es el que está de frente y tienen las mismas letras. Luego los ángulos se los puede representar por medio de letras griegas. Esto puede ser alfa, esto puede ser beta para conservar el orden. Y este ángulo recto no lo voy a numerar porque yo sé que esto vale 90 grados. No hay necesidad de que le coloque algún valor, pero si ustedes quieren podemos asignarle un valor phi que vale 90 grados. Bueno, lo que a nosotros nos permite obtener las razones trigonométricas es relaciones de los lados dependiendo de los ángulos. Entonces,
necesitamos darle una nomenclatura a los lados del triángulo. Y como estamos trabajando respecto a un triángulo rectángulo, vamos a recordar simplemente que el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y al lado opuesto a ese ángulo, el que está de frente, se lo conoce como hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y los lados que forman ese ángulo de 90 grados se los conoce como catetos. Cateto. Y el de acá también es un cateto. Pero ahora nos falta identificar más explícitamente de qué cateto estamos hablando. De qué cateto estamos hablando. Y esa caracterización nosotros la hacemos a partir de qué ángulo vamos a relacionar. Y vamos a tener nosotros un cateto adyacente. Un cateto adyacente. Y un cateto opuesto. Un cateto adyacente y un cateto opuesto. Bien, ¿y cómo definimos nosotros este cateto adyacente o este cateto opuesto? Dependiendo del ángulo que nosotros vayamos a ubicar, vayamos a trabajar. Si nosotros vamos a trabajar este ángulo, alfa, el cateto adyacente es aquel que está pegado, que forma el ángulo, y el cateto opuesto es aquel que está frente al ángulo. Y no es posible determinar un cateto opuesto fijo, porque dependiendo del ángulo que se trabaje, va a cambiar el cateto opuesto. Ya me explico un poquito mejor. Supongamos que nosotros vamos a trabajar respecto a este ángulo alfa. Entonces mi cateto opuesto es el que está de frente. En este caso mi cateto opuesto sería el de acá, opuesto, ¿cierto? Y el lado que forma el ángulo sería mi cateto adyacente, es decir, este de aquí. Pero si yo trabajo como mi ángulo de referencia alfa, el opuesto es el que está de frente y el adyacente es el que está formando el ángulo. La hipotenusa siempre va a ser la misma, nunca va a cambiar. Siempre va a ser la que está opuesto al ángulo de 90 grados. Esa es la que siempre va a permanecer fija, la hipotenusa. Miren, entonces nosotros teníamos que el cateto adyacente era el lado de acá abajo y el cateto opuesto era el lado que está de manera vertical, el de acá arriba, podemos llamarlo así. Pero si nosotros no lo queremos hacer respecto a alfa, sino respecto al ángulo beta acá, mi cateto opuesto ya no va a ser el que teníamos nosotros definido acá. Mi cateto opuesto, si yo voy a trabajar el ángulo alfa, va a ser el que tengo acá abajo, el que está de frente. Entonces miren la importancia de saber qué ángulo se va a trabajar para definir cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente. ¿Qué importancia tiene estos catetos? Definir cuál es cateto adyacente y cateto opuesto. Y es que las razones trigonométricas están relacionadas bajo un orden, ya sea cateto opuesto y cateto adyacente. Es importante definirlas porque dependiendo del cateto que nosotros establezcamos, la razón va a cambiar. Ya me explico un poco mejor. Bien. Lo que vamos a nosotros sacar es obtener las razones trigonométricas a partir de un ángulo. Pero dependiendo del ángulo que nosotros trabajemos, la razón trigonométrica va a cambiar. No son fijas las razones trigonométricas para un mismo triángulo. Depende del ángulo que se trabaje, las razones trigonométricas se van a cambiar. Entonces entendamos qué son un poquito las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son operaciones que se obtienen o que se aplica a los ángulos, operaciones que se aplican a los ángulos, lo cual vamos a obtener como resultado una razón entre los lados de un triángulo rectángulo. Bueno, un poco enredado tal vez si lo decimos de esa manera. Más fácil si nosotros lo ponemos como un caso aterrizado con valores o con coeficientes. Bien, supongamos el siguiente triángulo. Trabajemos el triángulo que habíamos definido en un comienzo, con sus vértices, sus lados y sus ángulos alfa y beta. Y vamos a sacar las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Y existen 6 razones trigonométricas.
Y cada una de las 6 razones trigonométricas relaciona de manera distinta un par de lados. Las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Son 6 razones trigonométricas que pueden parecer muchas, pero poco a poco se van a dar cuenta, se van a ir familiarizando mucho más con ellas. La función seno, ustedes la pueden encontrar con las letras sen o las letras sin. La función coseno la pueden encontrar con las letras cos. La función tangente la pueden encontrar con las letras tan o con las letras tg. La función cosecante la pueden encontrar como cosec o mejor CSC, cosecante. La función secante la pueden encontrar como sec directamente. Y la función cotangente la pueden encontrar como cot o como CTG. Son las abreviaciones que reciben estas razones trigonométricas. Para seno, sen o sin. Para coseno, cos. Para tangente, tan o tg. Bueno, y así cada una de estas. Recordemos que estas razones trigonométricas se obtienen a partir de un ángulo. Entonces yo voy a obtener el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo, el seno de 20 grados, el coseno de 15 grados, el coseno de 30 grados, el coseno de un ángulo, para mi caso, las razones trigonométricas van respecto a un ángulo alfa. Bien, de manera general, antes de entrar con las razones trigonométricas de mi ángulo alfa, se define al seno de un ángulo, llamémoslo un ángulo cualquiera, un ángulo omega. El seno de un ángulo va a ser igual siempre al cateto opuesto de ese ángulo sobre su hipotenusa. El coseno va a ser igual al cateto adyacente de ese ángulo sobre su hipotenusa. La tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente de ese ángulo. Estas tres funciones, seno, coseno y tangente, son las principales, son las primordiales. Y son las que ustedes pueden encontrar en la calculadora para resolver un problema si es necesario utilizarla. Las funciones seno, coseno y tangente. Las otras funciones, cosecante, secante y cotangente, son funciones recíprocas. No hay que confundir con funciones inversas. Una función inversa es una operación totalmente opuesta, por ejemplo, de la multiplicación, la división, de la suma, la resta, de la potenciación, la radicación. Esas son funciones u operaciones inversas. Lo que tenemos acá ahora son operaciones recíprocas. Por ejemplo, la operación cosecante es recíproca de la función o de la operación seno. ¿Qué quiere decir que sea recíproca? Que se van a invertir los elementos de la razón. Es decir, que no va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, sino lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. La función secante es recíproca al coseno, es decir, que va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la función cotangente es recíproca a la función tangente, es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pero les recuerdo, las más importantes son estas tres: seno, coseno y tangente. Son las más importantes. Hay una técnica que les permite a ustedes memorizar un poco mejor estas razones trigonométricas, porque yo sé que es mucha información en una primera instancia. Tal vez después, cuando se empiece a trabajar un poco más seguido, la puede manejar de una manera más rápida, más sencilla. Hay una palabra que ustedes pueden utilizar si les parece más sencillo. SOHCAHTOA. Esta palabra SOHCAHTOA, que tal vez es mucho más fácil que aprenderse la expresión de estas tres razones de seno, coseno y tangente, pueden ustedes aprenderse esta palabra, SOHCAHTOA, que la vamos a ir recordando poco a poco, SOHCAHTOA. Y vamos a agregar simplemente esto. Bajo las dos primeras vocales agregamos una H. Y miren lo que vamos a obtener. ¿Qué quiere decir SO? El seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que es lo que tenemos acá, opuesto sobre hipotenusa.
¿Qué quiere decir esta K? Que el coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Lo tenemos ahí. ¿Y qué quiere decir este TOA? Este TOA es que la tangente es igual a cateto opuesto sobre el adyacente. Personalmente me parece una estrategia más sencilla para recordar las razones trigonométricas, por lo menos esas tres principales. La palabra SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. Es fácil de recordar y vamos a trabajar más rápidamente las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Bueno, a partir de este triángulo entonces, nosotros vamos a obtener las funciones seno, coseno, tangente, secante, cosecante, con los elementos de este triángulo. Entonces vamos a hacerlo por aquí para tener la imagen disponible. La función seno, que equivale a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso el seno de alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Entonces recordemos que siempre el lado que está de frente al ángulo de 90 grados, el opuesto al ángulo de 90 grados, se lo conoce como hipotenusa. Siempre va a ser eso, hipotenusa. Ahora, si nosotros vamos a trabajar este ángulo alfa que está en esta posición, si está en esa posición, ¿cuál va a ser mi cateto opuesto? El cateto opuesto va a ser el que esté de frente a este ángulo. En este caso, el cateto opuesto corresponde al lado A. Y el cateto adyacente corresponde al lado B. ¿Listo? Miren que es el que está formando el ángulo alfa. Por eso es adyacente. Bueno. Nosotros habíamos definido entonces que el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, que equivale al cateto opuesto que vale A sobre la hipotenusa que vale C. Y así podemos continuar con cada una de las razones. El coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, el valor de B, cateto adyacente, sobre la hipotenusa que vale en este caso C. La tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, A sobre B. Cateto opuesto A, cateto adyacente B. Bueno. Y así podemos sacar también las razones de cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Siempre lo importante es definir cuál es la hipotenusa, cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente. Bueno, pero si yo cambio el ángulo que voy a trabajar, es decir, por ejemplo, ya no voy a trabajar el ángulo alfa, sino que voy a trabajar el ángulo beta. ¿Qué pasa si yo trabajo el ángulo beta? Lo que ocurre es lo siguiente. Corramos esta información en la parte de acá. SOHCAHTOA. Voy a sacar las razones, por lo menos las principales, del ángulo beta. Y lo voy a hacer con otro color para mirar la diferencia. Miren ahora que para el ángulo beta, el cateto opuesto ya no va a ser A, sino que el cateto opuesto, el que está de frente, va a ser B, el que tenemos aquí. Y el cateto adyacente ya no va a ser B, sino que va a ser C. Entonces cambiamos esto. Miren lo que les decía entonces, la única que no va a cambiar es la hipotenusa. El cateto opuesto y el cateto adyacente van a cambiar dependiendo del ángulo que usted vaya a trabajar. Entonces ahora este se convierte en mi cateto adyacente. Bien, entonces el seno de beta, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo tenemos aquí, seno es opuesto sobre hipotenusa. En mi caso sería entonces que el seno de beta es igual a cateto opuesto es B sobre hipotenusa que es C. Miren la diferencia. Nosotros teníamos que el seno de alfa es igual a A sobre C, pero el seno de beta es igual a B sobre C. Y es porque cambia el cateto opuesto y el cateto adyacente dependiendo del ángulo que nosotros trabajemos. Y esto es lo más importante en realidad, definir los elementos de un triángulo rectángulo respecto al ángulo que se va a trabajar. Bueno, continuando, el coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, cateto adyacente al ángulo beta, el cateto adyacente es A
¿cierto? Y la hipotenusa es la que nunca va a cambiar, es, en este caso, C. Bueno. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, el opuesto es B y el adyacente es A. Es B sobre A. Bueno, quiero que quede un poquito entendido cómo son las razones trigonométricas y a partir de qué valor se obtiene. Las razones trigonométricas, repetimos una vez más, son operaciones que se realizan respecto a un ángulo. Si ustedes se dan cuenta, las operaciones de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, son respecto a un ángulo. Y el resultado es una razón entre dos lados, que es un valor numérico ya. ¿Listo? Entonces el resultado es un valor numérico, que no tiene unidades. El valor de las razones trigonométricas no tiene unidades, a pesar de que el ángulo sí, ¿cierto? Pero el resultado no va a tener unidades. Simplemente es una razón, un valor numérico. Entonces, ¿qué utilidad se le puede dar a este tipo de razones? Miren que como son razones que no van a cambiar independientemente del tamaño, nunca van a cambiar, esto me permite a mí trabajar en cualquier triángulo que tenga el valor o que conozca el valor del ángulo. Simplemente conociendo el valor del ángulo y algún lado puedo determinar la información del triángulo. Un ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente triángulo. Supongamos el siguiente triángulo. Un ángulo recto y este ángulo de, no sé, de 30 grados. ¿Listo? Y nosotros conocemos que la hipotenusa vale 15 metros y queremos encontrar este lado, X. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es primero, a partir del ángulo que conocemos o que vamos a trabajar, definir los elementos del triángulo. Entonces este que está frente al ángulo de 90 grados siempre va a ser la hipotenusa. El que está de frente al ángulo de 30 grados, al que voy a trabajar es el de 30 grados, el que está de frente va a ser mi cateto opuesto, el de frente, y el que me conforma el ángulo, el otro cateto, va a ser obviamente el cateto adyacente. Entonces miren lo que ocurre acá. Voy a determinar la información que conozco. La información que conozco son el ángulo de 30 grados, conozco además de eso la hipotenusa, que equivale a 15 metros, ¿cierto? Y por acá voy a colocar los elementos que deseo encontrar, que en este caso lo que deseo encontrar es el cateto adyacente, que no lo conozco, ¿cierto? Es X. Yo lo que voy a hacer es buscar una razón trigonométrica que me vincule estos dos datos, hipotenusa y cateto adyacente. ¿Cuál puede ser? ¿Qué me relaciona hipotenusa y cateto adyacente? El coseno, ¿no? Miren que el coseno me relaciona cateto adyacente e hipotenusa. Esa es la razón que voy a utilizar. Entonces yo diría que el coseno de este ángulo de 30 grados va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, que el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que vale X, que no lo conozco, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que vale 15 metros. Miren que me dan expresiones o me dan operaciones donde es posible despejar el valor de X. Para despejar el valor de X, simplemente este 15 que estaría dividiendo lo paso a multiplicar al coseno de 30 grados. La ventaja que tengo es que yo conozco cuál es el valor del coseno de 30 grados, o puedo determinar el valor de coseno de 30 grados, o el coseno, seno y tangente de cualquier ángulo, yo lo puedo determinar. Esa es la ventaja que a mí me permite relacionar los ángulos y los lados de un triángulo. Pero vamos a definir algunos ángulos, algunas razones trigonométricas, para algunos ángulos notables, que son los de 30, de 45 y de 60 grados. Pero la definición de esos ángulos lo haremos en un próximo video. En este video quería que quede claro qué son las razones trigonométricas y qué utilidad se le puede dar, y qué diferencias o qué tipos de diferentes tipos de razones trigonométricas existen. En un próximo video vamos a mirar algunas razones trigonométricas para ángulos notables, se los conoce así,
Y también vamos a definir cómo utilizar esas operaciones, esos valores de los ángulos notables, de las razones trigonométricas de los ángulos notables para resolver problemas. Bueno, por hoy, hasta aquí este video. Nos miramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.